Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Mi mejor amiga documentaba cada detalle de mi vida amorosa. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Laura en la universidad. Éramos inseparables desde el primer día. Teníamos todo en común, los mismos gustos musicales, las mismas series favoritas, incluso el mismo sentido del humor sarcástico que hacía que la gente nos mirara raro cuando estábamos juntas. Laura era esa amiga que todos quieren tener, leal, divertida, siempre dispuesta a escuchar tus problemas durante horas sin quejarse. Cuando empecé a salir con Mateo, Laura fue la primera en saberlo. Le conté cada detalle de nuestra primera cita, desde cómo me puse nerviosa eligiendo qué ponerme hasta cómo él me tomó la mano durante la película. Recuerdo que se emocionó tanto como yo, gritando de alegría en mi habitación y preguntándome 1000 cosas sobre él. Me ayudó a analizar cada mensaje que me enviaba, cada gesto que hacía. Era como tener una consejera personal y una mejor amiga al mismo tiempo. Los primeros meses fueron increíbles. Mateo y yo estábamos en esa fase donde todo es perfecto, donde cada momento juntos se siente como una película romántica. Laura siempre estaba ahí para escuchar mis historias. Le contaba sobre nuestras citas, nuestras conversaciones íntimas, incluso detalles que normalmente no compartiría con nadie más. Pero con Laura era diferente. Ella parecía tan interesada, tan involucrada en mi felicidad, que se sentía natural compartir todo con ella. Lo que nunca sospeché es que Laura estaba escribiendo todo. Cada conversación que teníamos sobre Mateo, cada detalle que le compartía, cada problema que enfrentábamos como pareja, todo terminaba en un cuaderno rosado que guardaba celosamente en su habitación. La primera señal extraña fue cuando Laura comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre Mateo. No eran las típicas preguntas de amiga curiosa como ¿cómo está todo con él? Eran preguntas detalladas, casi investigativas. Me preguntaba qué había desayunado Mateo ese día, a qué hora había llegado a casa la noche anterior, qué había dicho exactamente durante una conversación que yo había mencionado de pasada días atrás. Al principio pensé que solo tenía muy buena memoria y realmente se preocupaba por mi relación. Pero después noté que sus preguntas tenían un patrón. Siempre trataba de averiguar cuándo Mateo y yo habíamos tenido algún desacuerdo, por pequeño que fuera. Si yo mencionaba que habíamos tenido una discusión tonta sobre qué película ver, Laura quería saber cada palabra que habíamos intercambiado. Si Mateo llegaba tarde a una cita, ella quería conocer mi reacción exacta y cómo había respondido él cuando le reclamé. Durante el segundo año de mi relación con Mateo, comenzaron los comentarios sutiles de Laura. Pequeñas observaciones que al principio parecían venir de un lugar de preocupación genuina. ¿No te parece raro que Mateo siempre salga con sus amigos los viernes? O he notado que últimamente parece distraído cuando habla contigo. Eran comentarios que plantaban pequeñas semillas de duda en mi mente. Laura también empezó a aparecer casualmente en lugares donde sabía que Mateo y yo estaríamos. Si le mencionaba que íbamos a almorzar a cierto restaurante, ella aparecía ahí con la excusa de que estaba en el área. Si le decía que íbamos al cine, la encontrábamos en el mismo centro comercial. Siempre tenía una explicación perfectamente razonable y yo, siendo su mejor amiga, nunca cuestioné estas coincidencias. Lo más perturbador era cómo Laura recordaba detalles que yo había olvidado por completo. Un día, durante una conversación casual, ella mencionó algo específico que Mateo había dicho 3 meses atrás. Era algo tan insignificante que ni siquiera yo lo recordaba claramente, pero Laura lo citó palabra por palabra. Cuando le pregunté cómo recordaba eso con tanta precisión, se rió nerviosamente y dijo que tenía muy buena memoria para las cosas importantes. Las cosas se pusieron realmente extrañas cuando Laura comenzó a darme consejos muy específicos sobre cómo manejar situaciones con Mateo, pero sus consejos siempre parecían diseñados para crear conflicto en lugar de resolverlo. Si yo estaba molesta porque Mateo había cancelado una cita, Laura me animaba a confrontarlo de manera agresiva en lugar de hablar calmadamente sobre mis sentimientos. Si teníamos un pequeño malentendido, ella me sugería interpretaciones negativas de sus acciones que ni siquiera se me habían ocurrido. Tal vez está perdiendo interés en ti, me decía con una expresión de preocupación que ahora reconozco como falsa. Los hombres siempre dan señales cuando quieren terminar una relación, y Mateo definitivamente está mostrando esas señales. Durante meses, Laura fue erosionando lentamente mi confianza en mi relación. Sus comentarios constantes me hicieron cuestionar cada acción de Mateo, analizar cada palabra que decía buscando significados ocultos. Empecé a pelear con él por cosas insignificantes, impulsada por las dudas que Laura había plantado en mi mente. El punto de quiebre llegó cuando Laura sugirió que Mateo podría estar viendo a otra persona. No tenía ninguna evidencia real, pero había construido todo un caso basado en cambios en su comportamiento, que, según ella, había estado observando cuidadosamente. Me convenció de revisar su teléfono, de seguirlo después del trabajo,
de cuestionar cada explicación que me daba sobre dónde había estado. Durante semanas, torturé a Mateo con acusaciones infundadas. Él no entendía de dónde venían mis sospechas repentinas, por qué había comenzado a actuar de manera tan paranoica y controladora. Intentó tranquilizarme, explicarme sus actividades, incluso me ofreció acceso completo a su teléfono y redes sociales. Pero yo estaba demasiado consumida por las dudas que Laura había sembrado como para pensar racionalmente. Finalmente, después de una pelea particularmente fea donde lo acusé de mentirme sobre trabajar tarde, Mateo tuvo suficiente. Me dijo que me amaba, pero que no podía estar en una relación donde constantemente tenía que demostrar su inocencia. Me pidió que reflexionara sobre lo que realmente quería y si confiaba en él lo suficiente como para hacer que la relación funcionara. Esa noche llamé a Laura, llorando. Le conté todo sobre la pelea, sobre cómo Mateo me había pedido espacio para pensar. Esperaba consuelo, apoyo, tal vez algunos consejos sobre cómo arreglar las cosas. En cambio, Laura parecía satisfecha. No lo expresó directamente, pero había algo en su tono, una especie de alivio mal disimulado que me resultó muy perturbador. Tal vez esto es lo mejor, me dijo. Mateo claramente no te valora lo suficiente si está dispuesto a abandonar la relación en lugar de luchar por ti. Mereces a alguien que realmente se preocupe por hacerte feliz. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Todos esos meses de comentarios negativos, todas esas dudas que había plantado, todos esos consejos que habían empeorado las cosas. Laura había estado saboteando mi relación sistemáticamente. Decidí confrontarla, pero necesitaba evidencia. Sabía que Laura era inteligente y manipuladora, y si simplemente la acusaba basándome en una sospecha, encontraría la manera de hacerme quedar como la loca paranoica. Esperé hasta que Laura fuera a clases y usé la llave que me había dado para casos de emergencia para entrar a su apartamento. Me sentía terrible invadiendo su privacidad de esa manera, pero algo me decía que tenía que descubrir la verdad. Empecé a buscar en su habitación, sin saber exactamente qué estaba buscando. Revisé sus cajones, su armario, debajo de su cama. Fue cuando estaba revisando su escritorio que encontré el cuaderno rosado que cambiaría todo. Al principio pensé que era un diario normal. Muchas personas escriben diarios, no hay nada extraño en eso. Pero cuando lo abrí y comencé a leer, mi sangre se heló. La primera entrada estaba fechada 3 días después de que le conté sobre mi primera cita con Mateo. No era un relato desde su perspectiva, sino una transcripción detallada de nuestra conversación. Había escrito cada palabra que yo había dicho sobre Mateo, cada detalle que había compartido, cada emoción que había expresado. Era como leer el guión de una obra de teatro, pero la obra era mi vida. Seguí leyendo, página tras página de conversaciones que habíamos tenido durante los últimos 2 años. Pero no eran solo transcripciones. Laura había añadido sus propios comentarios, análisis y planes. En los márgenes había escrito cosas como necesita dudar más de él o empujar hacia el conflicto aquí o sembrar semilla de infidelidad. Era un manual detallado sobre cómo destruir mi relación, documentado con la precisión de un científico loco. Pero lo más escalofriante estaba en la parte de atrás del cuaderno. Laura había creado una especie de cronología de mi relación con Mateo, marcando los hitos importantes. Nuestra primera pelea, la primera vez que habíamos discutido sobre el futuro, cada momento de tensión que habíamos experimentado. Y junto a cada entrada, había escrito estrategias específicas para explotar esas vulnerabilidades. Había una página completa dedicada a puntos débiles de la relación, donde había listado mis inseguridades personales y cómo podría usar cada una para crear dudas sobre Mateo. Conocía mis miedos al abandono, mi tendencia a sobreanalizar las cosas, mi necesidad de validación constante. Y había creado un plan sistemático para manipular cada una de esas características. Pero la parte más perturbadora llegó al final del cuaderno. Laura había escrito una especie de cronología futura, prediciendo cuándo creía que Mateo y yo terminaríamos basándose en la presión que había estado aplicando. Había fechas específicas, escenarios detallados de cómo creía que se desarrollaría la ruptura. Y en la última página, había escrito algo que me hizo sentir físicamente enferma. Después de que termine con Mateo, tendré aproximadamente 2 a 3 meses para consolidar mi posición como su principal fuente de apoyo emocional. Durante este periodo, es crucial que me presente como la única persona que realmente la entiende y la valora. Una vez que haya establecido esta dependencia emocional, puedo comenzar a explorar la transición hacia algo más romántico. Laura no solo había estado saboteando mi relación. Había estado orquestando cuidadosamente mi ruptura con la esperanza de que, en mi vulnerabilidad, me volviera hacia ella en busca de consuelo y, eventualmente, desarrollara sentimientos románticos hacia ella. Mi primera reacción fue el shock completo. No podía procesar que la persona en quien más confiaba, mi mejor amiga durante 3 años, había estado manipulándome de manera tan calculada y cruel. Sentí como si todo mi mundo se hubiera volteado al revés.
Tomé fotos de las páginas más incriminatorias del cuaderno y salí del apartamento de Laura sintiendo que iba a vomitar. Todo tenía sentido ahora, las preguntas específicas, las apariciones casuales, los consejos destructivos, la satisfacción mal disimulada cuando mi relación se tambaleaba. Esa noche no pude dormir. Seguía releyendo las fotos que había tomado, tratando de entender la magnitud de la traición. Laura había violado mi confianza de la manera más íntima posible. Había tomado mis sentimientos más profundos, mis miedos más privados, y los había usado como armas contra mí. Al día siguiente, llamé a Mateo. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente y le pedí que viniera a mi apartamento. Cuando llegó, pude ver la cautela en sus ojos. Probablemente esperaba otra confrontación, otra sesión de acusaciones infundadas. En cambio, le mostré las fotos del cuaderno de Laura y le conté todo. Vi cómo su expresión cambió de confusión a shock, luego a horror y finalmente a una mezcla de ira y tristeza. Cuando terminé de explicar, se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. No puedo creer que alguien pueda ser tan manipulador, finalmente dijo. Y no puedo creer que casi funcionara. Esa conversación fue la más honesta que habíamos tenido en meses. Le pedí perdón por todas las acusaciones, por la desconfianza, por permitir que Laura envenenara mi mente contra él. Mateo, siendo el hombre increíble que es, me perdonó. Entendió que yo también había sido víctima de la manipulación de Laura. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Pero decidimos que necesitábamos tiempo para reconstruir la confianza que había sido dañada. Aunque ahora sabíamos que la fuente del veneno había sido Laura, el daño a nuestra relación era real y necesitaba ser reparado. Confrontar a Laura fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. La cité en un café público, pensando que era más seguro que enfrentarla en privado. Llevé conmigo las fotos de su cuaderno. Cuando le mostré la evidencia, su reacción inicial fue negar todo. Trató de convencerme de que había malinterpretado lo que había leído, que el cuaderno era solo una forma de procesar sus propios sentimientos confusos sobre nuestra amistad. Incluso intentó voltear la situación, acusándome de violar su privacidad al entrar a su apartamento sin permiso. Pero cuando se dio cuenta de que tenía evidencia fotográfica de páginas específicas, su actitud cambió completamente. La máscara se cayó y por primera vez vi a la verdadera Laura. No había arrepentimiento en sus ojos, solo ira por haber sido descubierta. Todo lo que hice fue por ti, me dijo con una voz fría que nunca había escuchado antes. Mateo no te merecía. No podía verte desperdiciando tu vida con alguien que no te valoraba como yo lo hago. Le dije que lo que había hecho no era amor, era obsesión. Era manipulación y traición de la peor clase. Le dije que nuestra amistad había terminado y que no quería volver a verla nunca más. Laura se rió de una manera que me puso la piel de gallina. ¿Realmente crees que puedes simplemente alejarte de mí? He sido tu mejor amiga durante 3 años. Sé todo sobre ti y todos tus secretos, todas tus inseguridades. Mateo no va a poder arreglar el daño que se ha hecho. Cuando se canse de tus paranoia y tus problemas de confianza, ¿a quién crees que vas a recurrir? Me levanté y me fui del café, pero sus palabras me siguieron a casa. Había algo en su tono, una certeza perturbadora que me hizo entender que esto no había terminado para ella. Durante las siguientes semanas, traté de seguir con mi vida normalmente. Mateo y yo estábamos trabajando en reconstruir nuestra relación y las cosas estaban mejorando lentamente. Pero Laura no se había rendido. Comenzó con mensajes de texto. Al principio eran aparentemente inocentes, disculpas por su comportamiento, súplicas para que habláramos. Cuando los ignoré, los mensajes se volvieron más frecuentes y más desesperados. Me enviaba textos a todas horas, recordándome momentos específicos de nuestra amistad, tratando de manipular mis emociones. Después comenzaron las llamadas. Llamaba desde números diferentes, a veces en el medio de la noche. Cuando no contestaba, dejaba mensajes de voz largos y perturbadores donde alternaba entre suplicar mi perdón y amenazar con contar la verdad sobre mí a personas en mi vida. Luego escaló a aparecer en lugares donde sabía que estaría. Comenzó a acecharme de la misma manera que había estado apareciendo casualmente durante mi relación con Mateo, pero ahora era obvio y amenazante. La veía esperando fuera de mi trabajo, siguiéndome cuando salía con amigos, incluso estacionada frente a mi apartamento a altas horas de la noche. Lo más escalofriante era que había comenzado a contactar a otras personas en mi vida. Le envió mensajes a mi hermana, contándole una versión distorsionada de lo que había pasado entre nosotras. Trató de contactar a Mateo, alternando entre intentar convencerlo de que yo era mentalmente inestable y ofrecerle información sobre cosas que yo supuestamente había hecho durante nuestra amistad. Un día, llegué a casa y encontré que alguien había estado en mi apartamento. No habían robado nada, pero pequeños objetos habían sido movidos del lugar.
Fotos habían sido reordenadas, libros estaban en diferentes estantes. Era sutil, pero lo suficiente como para hacerme saber que Laura había encontrado una manera de entrar. Esa noche, mientras revisaba mi apartamento tratando de determinar qué más había sido tocado, encontré algo que me hizo entender la verdadera magnitud de la obsesión de Laura. En mi cajón de ropa interior había encontrado un pequeño dispositivo que no reconocí. Después de investigar en internet, me di cuenta de que era un micrófono espía. Laura había estado grabando mis conversaciones privadas en mi propio apartamento. No tenía idea de cuánto tiempo había estado ahí, cuántas conversaciones íntimas con Mateo había grabado, cuántos secretos personales había capturado. En ese momento, entendí que necesitaba ayuda profesional. Esto había ido mucho más allá de una amistad tóxica o incluso una obsesión no correspondida. Laura había cruzado la línea hacia el acoso criminal. Fui a la policía con toda la evidencia que había recopilado, las fotos del cuaderno, los mensajes de texto obsesivos, los mensajes de voz amenazantes, el dispositivo de espionaje. El oficial que tomó mi denuncia me explicó que había suficiente evidencia para presentar cargos por acoso y violación de privacidad. Pero también me advirtió que casos como este podían escalarse antes de resolverse, especialmente cuando el acosador se sentía acorralado por el sistema legal. Tenía razón. Cuando Laura fue contactada por la policía y se le informó sobre la orden de restricción que había solicitado, su comportamiento se volvió aún más errático y peligroso. Comenzó a crear perfiles falsos en redes sociales para evitar que la bloqueara. Desde estas cuentas, publicaba información personal sobre mí, fotos que había tomado durante nuestra amistad, incluso conversaciones privadas que había grabado sin mi conocimiento. Estaba tratando de destruir mi reputación y mis relaciones como venganza por rechazar su obsesión. También escaló su acoso físico. Un día, Mateo y yo salimos de un restaurante y encontramos que alguien había rayado su auto con las palabras «mentirosa y traidora». Sabíamos que había sido Laura, pero ella era demasiado inteligente como para ser atrapada en el acto. La situación llegó a un punto crítico cuando Laura intentó contactar a mi jefe en el trabajo. Le envió un email detallado lleno de mentiras sobre mi comportamiento inestable y mis supuestos problemas mentales. Afortunadamente, mi jefe me conocía lo suficientemente bien como para reconocer que algo no estaba bien con esas acusaciones, y me contactó inmediatamente para preguntarme qué estaba pasando. Fue entonces cuando me di cuenta de que Laura había estado documentando no solo mi relación romántica, sino aspectos de toda mi vida. Conocía los nombres de mis compañeros de trabajo, sabía detalles sobre mi rutina diaria, tenía información sobre mis finanzas y mis planes futuros. Durante 3 años, había estado recopilando un dossier completo sobre mi vida. La policía finalmente pudo arrestar a Laura cuando violó directamente la orden de restricción al aparecer en mi lugar de trabajo. Pero incluso mientras la arrestaban, gritaba que yo la había traicionado y que pagaría por destruir lo que habíamos construido juntas. Durante el proceso legal que siguió, aprendí cosas sobre Laura que nunca había sospechado. Sus padres me contactaron, disculpándose por el comportamiento de su hija y explicándome que había tenido problemas similares en el pasado. Aparentemente, había obsesionado de manera parecida con una compañera de cuarto en la preparatoria y había tenido que cambiar de escuela después de un incidente de acoso. También descubrí que muchos de los detalles que Laura sabía sobre Mateo no habían venido solo de nuestras conversaciones. Había estado investigándolo independientemente, siguiendo sus redes sociales, incluso contactando a sus amigos bajo pretextos falsos para obtener información sobre él. El nivel de planificación y manipulación que había empleado era aterrador. No había sido una obsesión espontánea, sino una campaña cuidadosamente orquestada que había durado años. Laura fue condenada a 2 años de libertad condicional, con la condición de que se mantuviera alejada de mí y recibiera tratamiento psicológico obligatorio. También tuvo que realizar servicio comunitario y pagar una multa por violación de privacidad. Pero las consecuencias legales fueron solo una parte de lidiar con el trauma de lo que había pasado. Tuve que ir a terapia para procesar la traición, la violación de mi privacidad, y el daño que había causado a mi capacidad de confiar en otras personas. Mateo y yo logramos reconstruir nuestra relación, pero no fue fácil. Tuvimos que trabajar duro para restaurar la confianza que había sido dañada por los meses de manipulación de Laura. También tuvimos que aprender a reconocer y discutir mis inseguridades de manera saludable, sin permitir que me consumieran como había pasado antes. Una de las cosas más difíciles fue aceptar que mi capacidad de juzgar a las personas había sido severamente comprometida por esta experiencia. Durante meses después del incidente, cuestionaba las motivaciones de cada persona nueva que conocía. Me preguntaba si otros amigos también estaban documentando mi vida en secreto, si sus consejos eran genuinos o manipuladores. La terapia me ayudó a entender que lo que Laura había hecho no era normal ni común. La mayoría de las personas no documentan obsesivamente las vidas de sus amigos con la intención de manipularlos. Pero también me enseñó a reconocer las señales de alarma en las relaciones, tanto románticas como platónicas.
Aprendí sobre los límites saludables en las amistades. Entendí que no es normal que un amigo quiera conocer cada detalle íntimo de tu vida, que haga preguntas excesivamente específicas sobre tu pareja, o que siempre trate de influir en tus decisiones románticas. También aprendí a confiar en mi instinto cuando algo se siente extraño en una relación. Han pasado 6 meses desde que Laura fue condenada, y aunque la orden de restricción sigue vigente, he tenido que mantenerme vigilante. Cambié mi número de teléfono, ajusté la configuración de privacidad en todas mis redes sociales, e incluso me mudé a un apartamento diferente para asegurarme de que no supiera dónde vivo. Todavía recibo reportes ocasionales de que Laura ha tratado de contactar a personas en mi vida, pero hasta ahora ha respetado la orden de restricción en términos de contacto directo. Su libertad condicional incluye revisiones regulares con un oficial de libertad condicional y terapia obligatoria, lo que espero la ayude a entender la gravedad de sus acciones. Mateo y yo nos casamos el mes pasado. Fue una ceremonia pequeña, solo con familia cercana y unos pocos amigos de confianza. Durante la planificación de la boda, constantemente me preocupaba por la posibilidad de que Laura tratara de sabotear nuestro día especial, pero afortunadamente todo salió perfectamente. Sin embargo, la experiencia me cambió fundamentalmente como persona. Soy más cautelosa en las relaciones nuevas, más consciente de los límites apropiados, y más protectora de mi privacidad. También he desarrollado una mayor apreciación por las relaciones genuinamente saludables y el valor de la confianza real. He decidido compartir mi historia porque creo que es importante que la gente entienda que el acoso no siempre viene de extraños o exparejas. Puede venir de personas en las que confiamos completamente, personas que hemos dejado entrar en los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Y cuando viene de alguien tan cercano, puede ser aún más devastador porque viola no solo nuestra seguridad, sino también nuestra capacidad de confiar en nuestro propio juicio. Si alguien que está escuchando esto reconoce patrones similares en su propia vida, quiero que sepan que no están locos por sentir que algo está mal. Confíen en sus instintos. Las amistades saludables no se sienten como interrogatorios constantes. Los amigos reales no tratan de sabotear sus relaciones románticas ni documentan obsesivamente cada aspecto de su vida. Y si están en una situación similar a la que yo viví, busquen ayuda profesional. No traten de manejar a un acosador por su cuenta. La policía, los terapeutas y los abogados especializados en acoso tienen las herramientas y la experiencia para ayudarlos a mantenerse seguros mientras navegan por el proceso legal. Mi historia podría haber terminado mucho peor de lo que terminó. Laura podría haber escalado a violencia física, podría haber causado más daño a mis relaciones profesionales y personales, o podría haber continuado acosándome durante años sin consecuencias legales. Tuve suerte de descubrir su comportamiento cuando lo hice y de tener el apoyo de Mateo y mi familia durante todo el proceso. Pero incluso con un resultado relativamente positivo, las cicatrices emocionales de esta experiencia permanecerán conmigo para siempre. La traición de alguien en quien confías completamente cambia algo fundamental en tu capacidad de relacionarte con otros. Es un tipo de trauma que afecta no solo cómo ves a esa persona específica, sino cómo ves el mundo en general. Sin embargo, he elegido no permitir que la obsesión enfermiza de Laura defina el resto de mi vida. He trabajado duro en terapia para reconstruir mi capacidad de confiar, para formar nuevas amistades saludables y para no permitir que el miedo dicte mis decisiones sobre las relaciones. Mateo y yo estamos planeando tener hijos en los próximos años, y aunque a veces me preocupo por cómo protegerlos de personas como Laura, también estoy emocionada por el futuro que estamos construyendo juntos. Hemos aprendido a comunicarnos de manera más efectiva, a apoyarnos mutuamente a través de los momentos difíciles y a valorar la confianza genuina que tenemos el uno en el otro. La experiencia también me ha hecho más consciente de la importancia de las redes de apoyo saludables. He desarrollado amistades nuevas y más equilibradas, relaciones donde hay respeto mutuo por los límites y donde la intimidad se desarrolla naturalmente a lo largo del tiempo en lugar de ser forzada o manipulada. Creo que es importante que la gente entienda que la recuperación de una experiencia como esta es posible, pero requiere trabajo, tiempo y apoyo profesional. No es algo que puedas simplemente superar por tu cuenta o ignorar hasta que desaparezca. También quiero enfatizar que lo que Laura hizo no era amor, aunque ella lo haya justificado de esa manera. El amor verdadero, ya sea romántico o platónico, respeta la autonomía de la otra persona. No trata de controlar o manipular. No documenta obsesivamente cada aspecto de la vida de alguien. No sabotea deliberadamente la felicidad de esa persona con la esperanza de beneficiarse de su vulnerabilidad. Si hay algo que quiero que la gente se lleve de mi historia, es esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal en una relación, probablemente hay una razón para esa sensación. No ignoren las señales de alarma solo porque provienen de alguien en quien confían o aman. Y recuerden que buscar ayuda no es una señal de debilidad. Reconocer que están en una situación peligrosa o poco saludable y tomar medidas para protegerse es, de hecho, un acto de fortaleza y autopreservación.
Mi historia con Laura comenzó como una amistad hermosa y terminó como una pesadilla aterradora. Pero también me enseñó lecciones valiosas sobre el valor de las relaciones genuinas, la importancia de los límites saludables y mi propia capacidad de resistencia ante la adversidad. Hoy puedo decir con confianza que soy una persona más fuerte y más consciente debido a esta experiencia, aunque nunca la habría elegido. Y aunque Laura casi destruyó mi relación con Mateo, finalmente nos hizo más fuertes como pareja al obligarnos a comunicarnos más honestamente y a valorar más profundamente la confianza que tenemos el uno en el otro. Esa es mi historia. Espero que pueda servir como una advertencia para otros y como evidencia de que es posible sanar y seguir adelante después de una traición tan profunda. La obsesión silenciosa puede parecer amor disfrazado, pero el amor verdadero nunca requiere manipulación, documentación secreta o la destrucción de la felicidad de otra persona. Al final, la verdad siempre sale a la luz, y aquellos que nos aman genuinamente estarán a nuestro lado cuando eso suceda. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.